este podría ser primario por una obstrucción arterial o secundario, digamos, debido a la F de alta respuesta ventricular por una alteración o un desequilibrio a nivel de la oferta y la demanda de oxígeno a nivel miocárdico. Bien, con estos planteos diagnósticos se pide un nuevo método complementario, que es el ecocardiograma Doppler, en donde tenemos unas imágenes, un videíto para mostrar, en donde observamos en un eje paraesternal, un eje corto paraesternal, a nivel de los músculos papilares, que el paciente presentaba una función sistólica conservada y no presentaba trastornos a nivel a nivel segmentario, digamos. Tiene contractilidad conservada. Bien, dentro del informe ecocardiográfico se evidenciaba hipertrofia concéntrica moderada del ventrículo izquierdo a predominio septal, función sistólica global y segmentaria conservada, con fracción de eyección del 60%, leve dilatación de la aurícula izquierda y una insuficiencia mitral leve, protosistólica leve. Bien, hasta el momento, digamos, pensando en que el paciente, digamos, estábamos frente a un síndrome coronario agudo, nos situamos, según los scores de riesgo, en un TIMI-2 con una recurrencia de infarto de miocardio o revascularización urgente de aproximadamente un 8.3% y un score de Grace de 121 con un riesgo intermedio de muerte intrahospitalaria y un riesgo alto de muerte a los 6 meses post-alta. Dado estos scores y la situación, digamos, del paciente, en el contexto, digamos, de un paciente joven que tenía antecedentes, digamos, de no adherencia al tratamiento y que posiblemente, digamos, una vez que se vaya de alta, no teníamos la certeza de que el paciente vuelva, digamos, a controlarse o vuelva rigurosamente a hacerse los estudios correspondientes. Su médica de cabecera decide comunicarse con el servicio de hemodinamia de nuestro sanatorio para evaluar la posibilidad de realizar una coronariografía dentro de la internación del paciente. Bien, accedimos a realizar el estudio, el paciente llega a nuestro sanatorio para la realización de la coronariografía y dentro del estudio evidenciamos estas imágenes. Bien, esa es una proyección oblicua anterior derecha, en donde se realiza una senografía del seno coronario izquierdo y se evidencia ausencia del tronco coronario izquierdo. Bien, y por acá tenemos una proyección antero-posterior craneal, en donde se evidencia una arteria coronaria dominante de gran calibre, sin lesiones en su interior, pero que tenía ramas comunicantes, tanto epicárdicas como intramiocárdicas, que conducían, digamos, hacia la descendente anterior y hacia la circunfleja. Bien, frente a estas imágenes y teniendo en cuenta la clínica del paciente, nos planteamos diversos diagnósticos diferenciales. Bien, teníamos un dato que era visible, que es la ausencia del tronco coronario izquierdo. Pero esta ausencia de tronco podría ser de dos causas o de dos grandes grupos de causas. Una de ellas es que sea adquirida, y ahí sí teníamos, digamos, como diagnóstico
principal una obstrucción del tronco coronario izquierdo, y por otro lado, una ausencia del tronco coronario izquierdo de origen congénito. Y dentro de estas patologías o dentro de estas anomalías congénitas, podrían ser una arteria coronaria única, agenesia del tronco coronario izquierdo, o un origen anómalo de las arterias coronarias. Bien, bueno, frente a estos diagnósticos diferenciales, y como dije anteriormente, teniendo muy en cuenta la clínica del paciente, teníamos que tomar conductas tanto diagnósticas como conductas terapéuticas. Dentro de lo que sería la conducta diagnóstica, por un lado teníamos un paciente joven que desde el ingreso, digamos, a internación hasta el día del estudio, había permanecido estable hemodinámicamente, había evolucionado asintomático, teníamos laboratorios en donde las enzimas cardíacas eran negativas, en posteriores controles persistieron negativas, un ecocardiograma que nos hablaba de una función cardíaca conservada, sin trastornos segmentarios. Bueno, esto hacía como inclinar la balanza hacia otro lugar que no sea un síndrome coronario agudo per se. Por lo tanto, la conducta diagnóstica deberíamos, digamos, elegir entre una angiotomografía multicorte o una prueba funcional no invasiva. Y esto a su vez decidir si se iba a realizar con el paciente cursando internación o si se le podía dar el alta al paciente y ir realizando los métodos complementarios de manera ambulatoria. Y con la conducta terapéutica, bueno, elegir si se iba a realizar tratamiento médico o si se iba a hacer revascularización. Y el mismo planteo de esta terapéutica, si se iba a hacer de manera ambulatoria o si el paciente debería permanecer en internación hasta diagnóstico definitivo y tratamiento definitivo. Bien, nuestra elección fue realizar una angiotomografía multicorte de manera ambulatoria, ¿sí? El paciente posterior a la coronariografía se fue de alta, pero se fue de alta con el turno de la angiotomografía. Bien, en cuanto a la angiotomografía, bien, las imágenes, están todas las imágenes y el informe que nos llega es que el paciente presentaba un score de calcio 0 y que tenía signos e imágenes compatibles con una anomalía coronaria. Había ausencia del tronco coronario izquierdo y tenía trayectos habituales, tanto de la descendente anterior como de la circunfleja, que se llenaban mediante conexiones con la coronaria derecha, una anterior prepulmonar y otra desde la descendente posterior. Y también evidenciaba hipertrofia miocárdica septal asimétrica. Bien, y bueno, aquí pusimos una comparación, digamos, unas imágenes tanto de las que habíamos obtenido de la coronariografía como de la angiotomografía multicorte, en donde se evidencia ausencia del tronco coronario izquierdo y, bueno, una descendente anterior grande que mediante ramos comunicantes llenaba a la descendente anterior y en forma retrógrada lo hacía hacia la circunfleja. Esta es perdón, no lo había dicho, una oblicua anterior derecha. Bien, y aquí otra de las imágenes, que es también una oblicua anterior derecha, digamos, más caudal, en donde evidenciamos, digamos, lo mismo, la arteria coronaria de gran calibre y las comunicaciones que tenía con la descendente anterior y la circunfleja. Bien, nuestro diagnóstico definitivo fue una anomalía congénita coronaria, bueno, más precisamente una agenesia
del tronco coronario izquierdo. La evolución clínica del paciente, el paciente evolucionó estable hemodinámicamente, el estudio, como dije anteriormente, se hizo de forma ambulatoria, el paciente, no sé si fue el susto o tomó conciencia, pero el paciente actualmente, digamos, concurre a sus controles periódicos de salud, y al descartarse lesiones coronarias, se suspende el tratamiento para cardiopatía isquémica, y posteriormente se le ha solicitado pruebas de manera control o métodos, digamos, de control, en los cuales se le hizo una cámara gamma negativa para isquemia y también un ecodoppler de vaso de cuello para evaluar enfermedad vascular, que se informa sin particularidades. El tratamiento del paciente actualmente es bisoprolol, 5 miligramos día, losartán, 100 miligramos día, hidroclorotiazida, 12,5 miligramos día, y propafenona, 150 miligramos cada 12 horas. Bien, y bueno, después hicimos una breve revisión de lo que serían las anomalías congénitas coronarias, en las cuales se definen como una alteración o una anatomía anormal de las arterias coronarias que se presentan en menos del 1% de la población en general. Bien, si hablamos de las arterias, de las anomalías de las arterias coronarias, tienen un porcentaje aproximado entre el 0,2 al 1,2% de la población general, y su importancia radica en que algunas de ellas están altamente asociadas a muerte súbita. No hay un porcentaje definitivo, digamos, de esta asociación, pero se estima que es aproximadamente entre el 1,2 al 19%, dependiendo del contexto del paciente, de la actividad física que realice y del tipo de anomalía que presente. Bien, y tenemos, digamos, dentro de lo que serían las anomalías congénitas coronarias, una clasificación que las divide principalmente en anomalías en el origen de las arterias, en el curso de las arterias o en la terminación de las mismas. Bien, dentro de las anomalías de origen, tenemos las anomalías de origen alto, de múltiples ostium, de arteria coronaria única, origen anómalo en la arteria pulmonar, origen anómalo del seno opuesto o no coronariano, con curso anómalo. Dentro de las anomalías de curso se presentan como puente intramiocárdico o duplicación arterial, y dentro de las anomalías de terminación se presentan como fístula arterial coronaria, como terminación extracardíaca o sistémica, o arcada coronaria. En nuestra revisión hicimos hincapié en las anomalías, digamos, de origen, que es donde se situaba nuestro paciente. En cuanto a las manifestaciones clínicas generales que pueden presentar los pacientes que tengan una anomalía congénita coronaria, la más frecuente es que el paciente sea totalmente asintomático, pero también se puede presentar con disnea, con arritmias ventriculares, con síncope de esfuerzo y con angor de esfuerzo. Bien, en cuanto a la arteria coronaria única es un ostium único que se origina desde el seno aórtico y que puede seguir tanto el curso de la descendente anterior como de la coronaria derecha y después dividirse en 2 o 3 ramos principales. Generalmente es benigna, excepto que tenga un curso intraarterial entre la arteria pulmonar y la arteria aorta, que, digamos, la convierte de alguna manera en una anomalía congénita de alto riesgo. Y la diferencia más importante, o el diagnóstico diferencial más importante de la arteria coronaria única, es la atresia de
la atresia, digamos, también coronaria. Y la gran división o la diferencia que hay entre ambas es que en la atresia se puede observar flujo retrógrado, mientras que en la arteria coronaria única siempre va a haber flujo anterógrado. Bien, en cuanto a otro tipo, digamos, de anomalía de origen, hablando de origen anómalo de arteria coronaria en la arteria pulmonar, se presenta principalmente como infarto o como muerte súbita y se diferencian dos, digamos, formas o dos fenómenos. Uno es el alpaca, en donde la anomalía, digamos, consiste en que la arteria coronaria izquierda nace de la arteria pulmonar. Esto genera lo que se denomina un robo coronario, digamos, por la baja presión que presenta la arteria pulmonar, causa que el flujo de la arteria coronaria izquierda vaya hacia la arteria pulmonar, en lugar de ir hacia el resto del corazón, y esto resulta, digamos, en isquemia miocárdica y también en crecimiento, digamos, de circulación colateral. Este tipo de patología, este tipo, digamos, de anomalía, en realidad, tiene una mortalidad del 90% dentro del primer año de vida. Y la supervivencia está, digamos, correlacionada con mayor crecimiento de la circulación colateral. Y luego el segundo tipo, que es el ARCAPA, es, bueno, que el ostium de la arteria coronaria derecha nace directamente de la arteria pulmonar. Estas son muy infrecuentes y son totalmente asintomáticas. Bien, después otro tipo, digamos, de anomalía es el origen de una coronaria o de sus ramas en el seno opuesto o en el seno no coronariano. Digamos que puede ser de curso intraarterial, transeptal, retroaórtico o prepulmonar. La más importante aquí es la de curso intraarterial, que es maligna, y digamos que la gravedad va a depender principalmente de la angulación que tenga el nacimiento de la arteria coronaria. También va a depender, digamos, del trayecto, ¿sí? Si tiene trayectos, digamos, con algún espasmo o con algún doblamiento, digamos, de la arteria, y si tiene un trayecto intramural, digamos que si el paciente hace ejercicio o hace algún tipo de esfuerzo, puede comprimir la arteria y generar isquemia consecuente. Bien, y en cuanto a la agenesia del tronco coronario izquierdo, que, bueno, aquí encuadraríamos a nuestro paciente. Esta anomalía es muy poco frecuente, hay aproximadamente 50 casos descriptos, y consiste, digamos, en que la porción proximal del vaso termina en forma ciega y la irrigación está dada generalmente por la arteria opuesta. La agenesia del tronco coronario izquierdo rara vez se presenta aislada y es muy frecuente que se presente asociada a otras lesiones congénitas. Es hemodinámicamente significativa y se presenta en etapas tempranas de la vida con dilatación ventricular izquierda, puede presentarse con insuficiencia mitral, con infarto o con episodios sincopales. Bien, y aquí encontramos un cuadrito comparativo entre las dos anomalías, digamos, que generalmente se plantea el diagnóstico diferencial, que es la atresia del tronco coronario con, bueno, una arteria coronaria única. Y, bueno, las diferencias son principalmente que en la atresia, digamos, del tronco coronario, generalmente hay circulación colateral, que en la arteria coronaria única no. En la agenesia, digamos, del tronco coronario hay circulación centrípeta y en la arteria coronaria única es centrífuga, que frecuentemente la agenesia del tronco coronario se asocia a otras malformaciones congénitas, la arteria coronaria única no. Bueno, en la agenesia del tronco coronario no se presenta
hay una ausencia total del tronco coronario, perdón, y en cuanto a la arteria coronaria única, hay presencia de tronco. Y por último, digamos, la conducta a tomar en caso de una atresia de tronco es revascularización, principalmente quirúrgica, y bueno, es de mal pronóstico si no se trata. Y en cuanto a la arteria coronaria única, el tratamiento es más conservador y tiene buen pronóstico, en general tiene buen pronóstico. Por último, compartir una imagen que encontramos también en una revisión bibliográfica, bueno, de la atresia del tronco coronario izquierdo y la similitud de la anatomía coronaria con la de nuestro paciente, que no se evidenciaba tronco coronario izquierdo y sí una arteria coronaria derecha dominante que tenía sus comunicaciones con el resto del árbol arterial. Bien, y de manera general, digamos, hablar de las anomalías congénitas coronarias, un pantallazo sobre lo que sería el diagnóstico de las mismas, que bueno, lo primero que siempre tenemos a mano y lo más frecuente es un ecocardiograma. El ecocardiograma es un buen método, ya que es un método no invasivo, es un método inocuo, que como desventaja tenemos que contar con una buena ventana y obviamente que es operador dependiente. Pero si se hace, digamos, un ecocardiograma orientado al diagnóstico de anomalías coronarias, en el eje, digamos, paraesternal, en el eje corto paraesternal, a nivel de los músculos de grandes vasos, se puede evidenciar el nacimiento del tronco, principalmente del tronco coronario izquierdo, pero bueno, siempre es dirigido a buscar este tipo de anomalías. Y el transesofágico generalmente no se hace de rutina, tampoco se hace pensando, digamos, en una malformación coronaria, pero sí, si deja muchas dudas diagnósticas, se puede recurrir al método. La angiotomografía es el método gold estándar, digamos, para diagnóstico de las anomalías congénitas coronarias, ya que se puede evidenciar bien tanto el origen como desventaja tenemos la irradiación, digamos, hacia el paciente. En la resonancia magnética también puede ser una opción, pero siempre entre las dos se prefiere la angiotomografía, y la resonancia magnética, digamos, queda, digamos, destinada a aquellos pacientes que tengan alguna contraindicación a la irradiación o cuando son pacientes muy chicos que no se los quiere irradiar. Y el cateterismo se hace principalmente cuando hay muchas dudas diagnósticas o se reserva, digamos, para aquellos pacientes que ya tienen diagnóstico de anomalía congénita coronaria, pero se lo reserva para estudiarlos en caso de que sospechemos, enfermedad coronaria. En los pacientes menores de 35 años que estén sintomáticos, tanto con síncopes como ángor o disnea de esfuerzo, lo que se prefiere, digamos, como método de elección es imágenes. Imágenes, una angiotomografía principalmente, y no una prueba funcional. No una prueba funcional porque en pacientes jóvenes, digamos, da generalmente negativa, entonces no es muy concluyente. Pero sí la angiotomografía, que como dije anteriormente, evidencia bien tanto el nacimiento como el trayecto de las arterias coronarias. Y en pacientes mayores de 35 años que también estén sintomáticos, con síncope, ángor o disnea de esfuerzo, sí se prefiere, digamos, una prueba funcional. Y en cuanto al resultado, digamos, si es una prueba funcional positiva y típica, se recurre a la coronariografía y que, digamos, nos va a permitir un diagnóstico preciso sobre lesiones coronarias, y
Si no es una clínica típica o la prueba funcional no es muy concluyente, se recurre también a imágenes, principalmente a la tomografía multicorte. Bien, bueno, y luego, digamos, un esquema de aquellos pacientes que describen, digamos, que aquellos pacientes con anomalía coronaria y que tengan criterios de riesgo deben evitar el deporte competitivo y se debe realizar anualmente una prueba de detección de isquemia. Si la prueba es positiva, se hace revascularización temprana, y si la prueba es negativa, se hace tratamiento médico. Y si es menor a 35 años, también se plantea, digamos, la posibilidad, además de un tratamiento médico, de revascularización. Como conclusiones, bueno, la presentación de las anomalías coronarias congénitas se dan en un porcentaje muy bajo de la población general. El diagnóstico habitualmente es dentro de un contexto supuesto de síndrome coronario agudo o muerte súbita. Y en cuanto a nuestro caso, que era la atresia congénita del tronco coronario izquierdo, es un hallazgo, uno de los más infrecuentes, y que generalmente es silente desde el punto de vista clínico hasta edades avanzadas, digamos, especialmente si coincide con un desarrollo de enfermedad aterosclerótica. Y la revascularización quirúrgica es la opción terapéutica más adecuada en este tipo de pacientes. Quirúrgica, descriptas, bypass aorto coronario, y también hay algunos papers, digamos, que hablan de la revascularización percutánea, pero se deja reservado para pacientes adultos porque no hay un seguimiento, digamos, a largo plazo, o sea, no hay una evaluación de este tipo de tratamientos a largo plazo. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna duda, algo que los especialistas quieran aportar sobre el caso. Buenísimo, Marina. Muy interesante el caso. La verdad que caso particular y muy interesante y muy completa la actualización. Ahora vamos a dar paso a los expertos que nos acompañan para que, bueno, puedan hacer sus preguntas y exponer. Si quiere comenzar el doctor Ignacio Sigalini con sus preguntas a la doctora o sus apreciaciones sobre el caso. Cómo no, antes que nada agradecer la invitación y felicitar a Marina por la excelente presentación de este caso muy interesante y la actualización que la verdad que es muy completa. Recordar que si bien la frecuencia de aparición de este tipo de anomalías es justamente bastante infrecuente, sigue representando la segunda causa de muerte súbita en jóvenes deportistas. Entonces es muy importante que uno lo tenga siempre presente, sobre todo como resalta Marina en pacientes jóvenes sintomáticos. Y después nosotros en la sala de hemodinamia también tenemos un montón de herramientas para poder hacer un diagnóstico, digamos, que nos pueda abordar justamente a lo que nos va a estar explicando más que nada la tomografía. Yo traje, si quieren, digamos, unas imágenes para poder mostrar los distintos diagnósticos diferenciales que nos estuvo mostrando Marina, que por ahí les puede quedar, sobre todo a los residentes, una imagen más clara de cuáles son las diferencias entre una ALCAPA, entre digamos, un origen anómalo del tronco coronario izquierdo, cómo uno puede hacer para diferenciar desde la misma hemodinamia, a pesar de que genera imágenes bidimensionales, cómo uno puede entender cuál es el trayecto y bueno, cuál sería la característica. Yo no sé si quieren, si les interesa que se los muestre o si prefieren seguir con la discusión. Sí, Ignacio, por favor, podés compartir pantalla, creo que tenés habilitado. Antes, digamos, tuve la suerte de que me hayan compartido las imágenes del caso antes del Ateneo para poder evaluarlo, y quiero comentarles que lo estuve mostrando con distintos colegas de mi institución y otras instituciones, y la verdad que no se generó nunca un consenso, ¿sí? Acá, digamos, los diagnósticos diferenciales que planteaba Marina fueron muy correctos. Digamos, uno tiene que evaluar la posibilidad de que esto sea algo adquirido, digamos, por enfermedad coronaria,
y mirando solamente la arteria coronaria derecha y viendo que tiene siempre paredes lisas y que no hay enfermedad aterosclerótica, que se trata de un paciente joven, que más allá de ser hipertenso no tiene grandes factores de riesgo o antecedentes familiares, creo que ya, digamos, esa opción adquirida la podemos descartar directamente desde la sala de hemodinamia. Después, como ella mostraba muy bien, fíjense, digamos, el gran desarrollo que tiene la coronaria derecha, de gran calibre, y el gran desarrollo también que tiene en este sistema colateral, que acá lo marco con el mouse por si alguno después no lo pudo ver en la presentación. Y también lo que llama la atención es que aparentemente hay una rama conal que tiene un ostium separado, que se llena, digamos, cuando hay algo de reflujo, que parece ser lo que se describe como esa colateral. No sé si acá lo estoy marcando y lo pueden ver. Esa colateral que se dirige a nivel anterior de la arteria pulmonar y que termina irrigando la arteria descendente anterior, que por eso no se visualiza tan completamente en esta angiografía. Recordar brevemente, digamos, cuál es la anatomía normal para poder conocer sus variantes, ¿sí? Esto es una anatomía normal y fíjense, digamos, estos son los distintos ejemplos que había nombrado Marina de el origen anómalo del tronco coronario izquierdo en la rama, digamos, en el seno coronario derecho, en la arteria coronaria derecha, con su trayecto intraarterial, que como comentó muy bien Marina, es el que tiene asociado un mayor riesgo inherente. Hay distintas postulaciones, como comentó ella, la compresión frente al ejercicio por la dilatación de la aorta y la arteria pulmonar es la que llama más la atención y la que tenemos mayor precaución. El trayecto transeptal, ¿sí? Un trayecto, digamos, anterior y un trayecto posterior, y nosotros en la sala de cateterismo, en angiografía, a través de una proyección oblicua derecha, que acá está representada, por el trayecto que genera el tronco coronario izquierdo, podemos ya estimar cuál es su dirección, ¿sí? Digamos, esto no me quiero poner en detalle, pero les quiero mostrar, por ejemplo, este es un caso que me tocó tratar de una mujer joven con un infarto sin supradesnivel del segmento ST, donde vemos acá una inyección selectiva, digamos, en el seno coronario derecho, ¿sí? Una proyección oblicua izquierda, donde vemos la arteria coronaria derecha, perdón, y del mismo seno coronario derecho el nacimiento del tronco coronario izquierdo, con sus ramas descendente anterior en esta proyección craneal y circunfleja. Acá fíjense que del tronco coronario izquierdo nace un ramo septal, que ya nos permite también, es uno de los factores que nos permite anticipar cuál es el trayecto, y cómo realizando esta proyección oblicua derecha, donde se dibuja un ojo con características similares, ya nos permite identificar directamente en la sala de cateterismo que el trayecto de este tronco coronario es transeptal y que por ende en general no está asociado a grandes riesgos. Esta es una tomografía que se hizo, digamos, para poder ver con su reconstrucción tridimensional, que no me parece que venga al caso como para seguir aburriéndolos. Sí, por ahí mostrarles esto, que es un caso también muy raro, que mencionó la doctora Marina, de nacimiento anómalo del tronco coronario izquierdo de la arteria pulmonar. Fíjense, esto fue una mujer joven, donde podemos ver, similar a lo que vimos en el caso presentado, un gran desarrollo de la arteria coronaria derecha, ¿sí? Con colaterales, en este caso, que irrigan todo el sistema coronario izquierdo, que también se encuentra dilatado, pero a diferencia del caso que veíamos recientemente, se puede evidenciar un reflujo desde el tronco coronario hacia la arteria pulmonar, que tiene menos presión, ¿sí? Hacia la arteria pulmonar y hacia las ramas pulmonares. Esto, digamos, en general es muy raro de ver. El 90% de los pacientes fallecen en el año y en general se asocia con dilatación ventricular, como en este caso, y requieren desde ya un tratamiento quirúrgico. Y no mucho más, esto es un ejemplo de arteria coronaria única. Fíjense también, una derecha superdominante con un único tronco común que irriga la circunfleja y la descendente anterior, que hay distintas clasificaciones que también no tiene sentido que lo vean, y esto es una tomografía donde se ve característicamente la atresia, que en este caso es una atresia de la coronaria derecha, como hay un nacimiento en general hipoplásico y después ya sí la atresia del vaso. Y muchas veces es difícil el diagnóstico incluso con tomografía y el diagnóstico definitivo se hace en aquellos pacientes en la sala de cirugía. Me parecía que por ahí podía ser ilustrativo mostrarles algunas imágenes también para los residentes que puedan ver distintos diagnósticos diferenciales que fueron mencionados muy bien por Marina. Bueno, Ignacio, buenísimo.
Muchas gracias por tu participación. Si el doctor Bruno Estrada quiere habilitar su micrófono para poder hacer sus comentarios. Les recuerdo también al resto de los participantes que por el chat pueden ir haciendo las preguntas, y también al finalizar la participación de los expertos van a poder preguntar también con el audio activado. Buenas noches, gracias por la invitación. La verdad que excelente presentación de la doctora y obviamente también de Ignacio con sus comentarios de la anatomía coronaria. La verdad que después de una excelente presentación y después de la ampliación de información que hizo Ignacio desde el punto de vista de la cardiología clínica o de las imágenes no invasivas, como por ahí me toca hacer, también al doctor Carlesi, es difícil dar una opinión. Así que voy a tratar de ir un poquito más atrás al caso clínico para tratar de sacar algo de riqueza de la presentación. El paciente se presenta con una fibrilación auricular de alta respuesta. La verdad que me hubiese gustado ver cómo era el electro-ritmo sinusal que contó la doctora, que rápidamente revirtió con la llegada a su institución, para ver si tenía esos, digamos, criterios de hipertrofia que parecía tener en el electrocardiograma NFA, como para uno tratar de diferenciar si esto se presentaba como un síndrome coronario agudo per se, o si era un paciente con una fibrilación auricular y con una angina secundaria por su frecuencia cardíaca o el aumento del doble producto. Cuando yo tengo una fibrilación auricular en un paciente joven, estamos hablando de 43 años, creo que no debemos olvidar cuál pueden ser las etiologías de la fibrilación auricular. Y ahí entran en pacientes jóvenes, por ahí en atletas, hay una entidad que saben ustedes que se llama la fibrilación auricular vagal. En este caso no parece ser, porque el paciente no tenía una historia de ser un deportista de élite o de alta competencia. La estenosis mitral, que lo habían descartado con el ecocardiograma, y también a veces los síndromes genéticos, como el síndrome de Brugada, tienen un 20-30% de los pacientes se asocian a arritmia supraventricular, sobre todo a fibrilación auricular. Y no descartar, sobre todo por las características del paciente, el uso de tóxicos, cocaína, por decirlo así, que pueda haber motivado el inicio de esa fibrilación auricular. Un dato para resaltar es de que también lo mencionó la doctora en la tomografía, en el ecocardiograma se veía un septum mayor a 15 milímetros, y también habló de una hipertrofia septal asimétrica en la tomografía, en un paciente joven con fibrilación auricular. Tampoco nos debemos olvidar que esto podría ser una miocardopatía hipertrófica, y la fibrilación auricular ser parte de esta entidad. Como un comentario agregado, hace poco tuve un paciente en la sala de cámara gamma, en la cual consultaba por dolor precordial, haciendo la prueba empieza con dolor precordial, hace infradesnivel de cemento CT y hace una fibrilación auricular, por lo cual me fui a preguntar, y por eso he leído en estos últimos días, cuál era la prevalencia o la incidencia, mejor dicho, de fibrilación auricular en el contexto del síndrome coronario agudo o de la isquemia. Hay un registro suizo de casi 35.000 pacientes con análisis retrospectivo que se hicieron entre el 2004 y el 2015, 11 años de seguimiento. Ese registro es AMI Plus, creo que se llama, y ellos ven que como presentación de síndrome coronario agudo hay un 4% de pacientes que tienen FA previa, y hay un 0,8% de pacientes que tienen una FA de novo, digamos, propiamente por el síndrome coronario agudo. Entonces, por ahí, cuando uno tiene estos números, que en realidad yo los fui a buscar, esto lo hago como digamos, una visión que recién lo pude evaluar, por este caso que le conté, uno ve que la fibrilación auricular como manifestación de un síndrome coronario agudo es baja su incidencia. Por lo cual, en general, uno no entraría por el estudio de cateterismo. Y a lo mejor, si uno quiere descartar una enfermedad coronaria, podría haber sido la angiotac, y ahí podríamos haber obviado el cateterismo. Obviamente siempre hay escenarios especiales, la doctora pidió que se haga el cateterismo,
o habló con el equipo de hemodinamia, así que bueno. En cuanto a la anomalía coronaria, que es una entidad extremadamente rara y que tenemos, la verdad, que poca experiencia o hay pocos casos, lo único que en general uno se preocupa cuando ve una anomalía coronaria y quiere saber cuál es el riesgo de muerte súbita que tiene el paciente. Como dijo el doctor, es la segunda causa de muertes súbitas en Norteamérica, en jóvenes deportistas, así que al ver la anatomía, digamos, al tener un paciente con una anomalía coronaria, lo primero que se pregunta cuál es el riesgo de muerte súbita. Y obviamente el riesgo de muerte súbita va en relación a la presencia de isquemia generada por la compresión de los vasos, o por el trayecto intramural, que también tiene la anatomía muchas veces. Así que una buena prueba de evaluación de isquemia de estos pacientes también creo que se amerita. Bueno, creo que más o menos ahí para comentar y felicitar a todo el grupo, mejor dicho a la doctora y a Ignacio. Buenísimo, Bruno, gracias por el aporte. Adrián. Bueno, buenas noches. Bueno, reiterar las felicitaciones a la doctora Marina. Algunas de las cosas que me quedaron, que me llamaron la atención es que, bueno, definitivamente tiene una hipertrofia marcada electrocardiográfica. Debe ser un paciente hipertenso severo, estaba medicado con tres fármacos, así que es un paciente con factores de riesgo y un factor de riesgo bien establecido. Y otra de las cosas es, llama la atención tanta hipertrofia ventricular en un paciente hipertenso y joven. Raramente se ve ese nivel de hipertrofia a ese nivel. Una pregunta, Marina. ¿Ustedes saben qué valores de presión tenía en forma regular? ¿Tiene algún otro compromiso de órgano blanco el paciente? ¿Ahí se escucha? Sí. No hay valores previos de presión arterial porque el paciente en realidad es un paciente que no se controla, no se controlaba habitualmente y no iba con su médica de cabecera. De hecho, la última vez que la había visto eran 2 o 3 años previos, le había pedido estudios, ecocardiograma, le había pedido Holter y otra serie de estudios que el paciente, algunos se realizó y nunca los llevó a la consulta, y otros ni siquiera se los había realizado. Sí, así que valores medios de presión arterial no tenemos en realidad. Perfecto, porque llama mucho la atención el nivel de hipertrofia que tiene, digamos, como lesión de órgano blanco en un paciente joven. Una de las cuestiones que uno buscaría descartar es que no estemos en el marco de una miocardiopatía hipertrófica, sobre todo por el dato que revela la tomografía, porque es interesante la hipertrofia que tiene. Con respecto a las anomalías de las arterias coronarias, lo que mostró Ignacio, la verdad que es muy importante, digamos, sobre todo para determinar en la sala de hemodinamia qué tipo de anomalía tiene, pero yo creo que hoy en día es indispensable realizar una tomografía multislide porque brinda información mucho más allá de lo que puede dar la cinecoronografía y que da algunos parámetros adicionales de riesgo al riesgo o al parámetro fundamental que es básicamente el trayecto que tiene una anomalía coronaria, que es el trayecto interarterial. Y también brinda el hecho de la posibilidad de ver el trayecto intramural en la aorta, el ángulo de salida que tiene esa coronaria de la aorta, los grados de estenosis que tengan, porque estos pacientes generan con ese trayecto de estenosis que no necesariamente son arterioscleróticas.
Así que, más allá de esto de la anatomía coronaria, a mí me parece que este tipo de paciente, cuando uno se encuentra con este tipo de paciente, hoy la información que da la angiotomografía creo que es incontrastable, y este tipo de paciente tiene que tener. Tiene la cuestión de la irradiación y todas las situaciones que van detrás de las cuestiones de contraindicación de la angiografía por tomografía. Justo hoy están también las charlas de imagen de la Sociedad Argentina de Cardiología, y Juan Bonelli estaba mostrando el avance que se tiene con los detectores, los multidetectores, y con los navegadores con resonancia, para ver anatomía coronaria, que es otra de las opciones que uno se tiene. Pero una de las cuestiones que yo quiero dejar es, en claro, que me llamó mucho la atención lo de la hipertensión, y otro que en este tipo de patologías creo que la anatomía por angiotomografía multidetector es indispensable. Estoy totalmente de acuerdo, sí, completamente. Aparte son pacientes ideales para tomografía, son pacientes jóvenes que no tienen calcificación, la información que brinda la tomografía es muy superior a lo que nosotros podemos dar en la sala de hemodinamia, pero digamos, si el camino de entrada es, como fue en este caso, cineconografía primero, el tiempo que pasa de la cineconografía hasta la tomografía, la información que uno puede brindar para tranquilizar al paciente sabiendo si el trayecto es de riesgo o no, ayuda, digamos, pero desde ya que no reemplaza, y desde ya que comparto también el comentario que había hecho el doctor Estrada, que por ahí podría haber sido incluso, digamos, el abordaje inicial, una tomografía en este paciente. No, para mí no, digamos, el contexto de un síndrome coronario agudo, yo, la verdad que hubiese entrado por un cateterismo, digamos. Estamos en el marco de un síndrome coronario agudo, no lo veo malo. Mi postura es hacer una cinecoronariografía como estrategia inicial, ¿no? Doy lugar al doctor Jorge Alín, que quería hacer un comentario porque fue uno de los operadores en el caso. Hola, ¿cómo le va a todos? Buenas noches. Bueno, primero felicitar a Marina, la verdad, muy bien, era su debut en esto de presentar casos, así que felicitarla a ella. Y una cosita, unos comentarios con respecto a esto, la verdad, espectacular todos estos detalles que se fueron dando, pero algo que dijo Ignacio y que creo que en este contexto que estamos justamente de CONAREC, para que hay residentes viendo y demás, esto es importante dejar un mensaje que tenga que ver justamente con esto. De acuerdo, Tomás, con Adrián, que el camino que elegimos de hacer la coronariografía fue el inicial porque fue en el contexto de un síndrome coronario agudo, de un paciente joven que de muy difícil control, se le había pedido estudios, no habían hecho no se había controlado, entonces bueno, la médica de cabecera con buen atino nos solicitó que no se nos escape esto que decimos siempre y que le veamos que tiene de una vez, sobre todo porque era un hipertenso muy, muy severo. Y algo que dijo Ignacio es muy importante, ¿por qué? Porque eso se nos planteó en la sala, cuando voy a buscar la coronaria izquierda y no la encuentro, eso es lo que nosotros hacemos, una escenografía para ver dónde está o si tiene un origen anómalo, y no lo encontramos, y cuando inyectamos la coronaria y el HCB, se nos plantea el diagnóstico diferencial de si no tiene una enfermedad oclusiva de tronco, ¿no? Y este es el punto que creo que es lo rico del caso, es utilizar la clínica para establecer que un paciente sin enzimas con troponinas normales, con un eco normal, con un electro normal, sin trastorno de motilidad, o sea, sin ningún tipo, esto que decía clínico, con contexto clínico, porque había que decidir qué hacer en ese momento, porque no era lo mismo una anomalía congénita que un paciente con enfermedad de tronco severo, y a ver la anatomía con paredes lisas, sin calcio, sin ningún tipo. Esto nos llevó, nosotros no disponemos de tomografía multicorte en nuestra institución, que creo que es en la mayoría de los centros que nos pasa, entonces había que tomar una decisión de qué hacer. Y esto fue muy importante, juntar la clínica con las características angiográficas y tomar una decisión de decir, bueno, pasemos a un segundo, paremos
y hagamos esto de una manera ambulatoria, porque esto seguramente, por todas estas características, no tiene que ver con la enfermedad aterosclerótica, sino que tiene que ver con una cuestión congénita. Que bueno, lo que nos interesa es saber es esto que hablaba recién Adrián y también mostró Ignacio. Primero, la anatomía que tiene el paciente es muy, la verdad que se llena la descendente anterior por dos lados, a través del tercio proximal y el tercio medio distal, a través de dos ramas colaterales diferentes, y compite con flujo. Entonces la descendente anterior no la veíamos, porque conflicte con flujo anterógrado y retrógrado. Entonces alcanzamos a ver solamente una pequeña partecita y no sabíamos si era enfermedad coronaria o no, o qué era. Sinceramente en la sala era muy difícil establecer la anatomía. Y esto que decía Ignacio, yo también lo he compartido con mucha gente en estos grupos de hemodinamistas, y todos quedaron que nadie sabía. Muchos hicimos votaciones, muchos me dijeron que tenía el tronco ocluido, aterosclerótico, y bueno, ahí se armó. Por supuesto que cuando tuve la tomografía me desquité todos, ¿no? Pero, y eso es interesante tener siempre en la sala de hemodinamia, tener un contexto clínico también, y también en la evaluación. Eso creo que también es muy importante, y no tengo dudas que la angiografía multicorte es la que nos define un poquito este cuadro, ¿no? De hecho, le sacamos el tratamiento de cardiopatía isquémica, solamente abordamos, una vez que tuvimos la tomografía, solamente abordamos su hipertensión severa, bueno, y demás. Pero bueno, quería hacer ese comentario para justamente ratificar y darle un poquito de apoyo a este tema tan importante, que en una sala de hemodinamia no solamente hay que ver coronarias, sino también que hay que poner un contexto clínico de un paciente para tomar incluso muchas veces decisiones que a veces cuestan, ¿no? Ahora, una pregunta que quisiera hacer a los hemodinamistas o en general, de la muy buena revisión que hizo Marina. Ella dice de que los pacientes que tienen agenesia o atresia del tronco de la coronaria izquierda, el tratamiento indicado sería una revascularización. Mi pregunta sería, ¿ustedes revascularizan a este paciente? ¿Revascularizarían a este paciente? Porque está dentro de este grupo, contando con que tiene una perfusión normal y unas coronarias sin afectación, y no tiene afectación tampoco a nivel del score de calcio. Yo hago la pregunta y me voy. No sé, Ignacio, ¿querés? Perdón, me metí acá, pero no. No, puede comentar tranquilo, doctor, por favor. No, tuteame, que yo tengo tu edad, también soy joven, che. No, definitivo. A ver, si no, lo mismo que dijimos recién, si no tiene un trayecto intraarterial que tenga que ver con riesgo de muerte súbita y demás, y no demuestra en un estudio de funcional isquemia, mi conducta sería que no. Estamos hablando que no tenga enfermedad coronaria asociada y demás, ¿no? No. Seguiría el concepto clínico de un paciente que no tenga que ver con la anomalía. No sé, Ignacio, ¿qué te parece a vos? No, estoy de acuerdo. Me parece que en este tipo de anomalías coronarias no hay margen para tratamiento percutáneo. En todo caso, si se demostrara isquemia inducida, si se demostrara, digamos, cosas que afortunadamente el paciente no tiene, la conducta sería cirugía, digamos. No tenemos nosotros herramientas para poder hacer un tratamiento endovascular de una atresia de tronco. Sí, como dijo el doctor, por ahí en caso de otras anomalías coronarias, como comentaba Marina también, donde hay una compresión extrínseca del trayecto, digamos, anómalo de la arteria, ya sea coronaria derecha o el tronco coronario, que son las que más frecuentemente tiene ese trayecto interarterial, con algunas características del paciente, hay casos de tratamiento percutáneo exitoso, pero como explicó muy bien Marina, sin un seguimiento, y por eso tienen que ser muy seleccionados los pacientes y discutidos en un equipo multidisciplinario. Pero en esta patología en particular no hay lugar para el intervencionismo endovascular. Bien, ¿hay alguna pregunta del público? Pueden habilitar los micrófonos y hablar. En el chat no hay ninguna pregunta para los expertos. Si alguien quiere aportar algo o alguna consulta, puede hacerlo habilitando.
Bueno, si no hay preguntas y también en el chat creo que no han dejado nada, repetir nuevamente las gracias a la disertante, a Marina, estuvo excelente el caso, y también a la discusión de todos los expertos. Agradecerles por haberse tomado el tiempo a los expertos de estar acá, sé que están cortos de tiempos, y agradecerles a todos también por haberse quedado y escuchado el caso. Los invitamos en la reunión del mes que viene, que vamos a estar avisando la fecha próximamente. A ver qué día lo hacemos, ¿sí? Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la siguiente reunión. También quería invitarlos a todos a participar del simposio de cardiología de Santa Fe, que se va a realizar el 21 de agosto, ¿sí? Que bueno, por las condiciones se va a hacer también en forma online con una plataforma. Ya seguramente les va a estar llegando la invitación, pero ya quería invitarlos por este medio, ¿sí? Así que esperamos que puedan participar todos. Muchas gracias.